Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el principio uno, que es el análisis de peligros, en donde hay diferentes puntos críticos de control que fueron tomados desde la inspección de materia prima hasta el transporte, en donde tenemos la inspección de materia prima como punto crítico de control, en donde debe ser una temperatura menor a los 4 grados centígrados. Esto ya que puede existir un peligro biológico de crecimiento de microorganismos por temperaturas inadecuadas o por materia prima contaminada. Como acciones correctivas que nosotros consideramos fue el rechazar la materia prima si supera los 4 grados centígrados, separar el producto contaminado o en mal estado, notificar al proveedor sobre incumplimientos y registrar el incidente y verificar nuevamente la temperatura y sanitizar los recipientes si presentan alguna suciedad. También tenemos el punto crítico 2, que es el lavado o la inmersión, en donde tenemos el peligro por contaminación por agua no potable o por un lavado deficiente. Como acciones correctivas, pues tomamos que el cambiar inmediatamente el agua si está sucia, ajustar las concentraciones de desinfectante, repetir el lavado e inmersión del producto y verificar que la calidad del agua sea potable y limpiar y desinfectar el área y los utensilios. Como punto crítico de control 3 tenemos el despiece. Pues, ¿qué peligro tendría? Pues la contaminación cruzada por una mala manipulación o por un equipo sucio. Como acciones correctivas tenemos pues el detener el proceso si el equipo está contaminado, lavar y desinfectar cuchillos, mesas, superficies, también retirar el producto contaminado y capacitar nuevamente al personal en higiene. Esto pues con el objetivo pues de corregir las prácticas inadecuadas de la manipulación del pollo. Como punto crítico de control 4 tenemos la exhibición. Esto igual teniendo temperaturas adecuadas que sean menor a los 4 grados centígrados. Esto pues existe un peligro de crecimiento bacteriano por temperaturas incorrectas. Y como acciones correctivas tomamos el ajuste inmediatamente de temperatura de refrigeración, retirar el producto de temperatura por tiempo prolongado, revisar el funcionamiento del refrigerador o de la vitrina y pues registrar la desviación detectada. Principio 2. Procedimientos para determinar los puntos críticos de control. En este principio, el sistema HACCP consiste en identificar las etapas del proceso donde es necesario aplicar controles para prevenir, eliminar o reducir peligros que puedan afectar la inocuidad del alimento. En esta parte se toman en cuenta los puntos críticos de control que se realizan mediante el árbol de decisiones, el cual pues, nos permite evaluar la existencia de peligros significativos y así establecer medidas adecuadas sobre el proceso de producción. Entre estos, los principales en la pollería se encuentra el control de temperatura de refrigeración, prevención de contaminación cruzada, higiene personal y utensilios, control de almacenamiento del pollo. Un ejemplo de un punto crítico de control que podría hablar es la regulación de temperatura, que el peligro es crecimiento microbiano. La medida de control, mantener el producto en refrigeración entre 0 y 4 grados centígrados y pues como resultado se considera un punto crítico de control. Esta es la forma correcta en la que podemos identificar los puntos críticos de control, pues porque nos garantiza que los alimentos sean inocuos, mantengan calidad y protejan la salud de nuestro consumidor. Ahora vamos a pasar a explicar el principio 3, que en este caso se refiere a establecer los puntos críticos de control, que esto se refiere a establecer los límites de cada punto crítico de control, esto en base a límites con criterios medibles, tales como la temperatura, el tiempo o el pH, que separen la aceptabilidad de la inaceptabilidad. Esto para garantizar que un peligro sea controlado. Teniendo en consideración lo anterior, procedimos a hacer el formato para este principio, que en este caso consiste de algunas características tales como
seleccionar cuáles son las etapas de proceso en base al diagrama que hicimos y en base a estos identificar los puntos críticos de control. Luego sería cuál es el peligro a controlar de cada uno de estos puntos críticos de control, cuál es la medida de control, establecer el límite crítico y en este caso establecer métodos de vigilancia y de acción correctiva. Como por ejemplo el primer punto crítico de control que analizamos fue la inspección de materia prima, que en este caso el peligro a controlar sería la proliferación microbiana, ya que si no se tiene un correcto control de la temperatura, esta podría llegar a proliferar. Dentro de solamente sería lo recomendable la verificación de temperatura que ésta sea menor a 4 grados centígrados. La vigilancia sería en una medición directa con una frecuencia de cada recepción de materia y el responsable sería el encargado de almacén. La acción correctiva en este caso es de que si el límite crítico ha sido superado, rechazar la materia prima. Y en este caso el responsable sigue siendo el mismo responsable de almacén. Ahora yo les voy a hablar del principio 4 del HACCP, que consiste en la vigilancia de los puntos críticos de control. En el sistema HACCP, el preenfriamiento es un punto crítico de control porque ayuda a evitar el crecimiento de bacterias como la salmonelosis. Para garantizar la inocuidad del pollo, se debe vigilar constantemente la temperatura del producto, el tiempo de enfriamiento, las condiciones higiénicas del área y equipos. Un ejemplo de monitoreo es cuando se recibe el pollo, ya que se recibe una temperatura de 40 grados centígrados y se tiene que reducir a una temperatura de 4 grados centígrados durante 4 horas, ya que si no se echa a perder el pollo. Durante este proceso se debe medir la temperatura periódicamente, registrar los tiempos y resultados, verificar el funcionamiento del sistema de enfriamiento, confirmar que el procedimiento se realice higiénicamente. Como lo podemos ver a continuación, en las tablas que realizamos en el principio 4, se realiza la fecha y hora de recepción, el proveedor, la temperatura, límites de control y... Bueno, en el principio 5, como punto crítico de control, tenemos el preenfriamiento del pollo. Esto aplicado a la pollería en el sistema HACCP es un punto crítico de control importante, ya que este ayuda a evitar el crecimiento de bacterias patógenas, principalmente como salmonelosis. Si este no cumple con los parámetros, se debe aplicar el principio 5 del HACCP, que son las acciones correctivas. Es decir, si el pollo no se enfría de menos 40 a 4 grados centígrados en un lapso de 4 horas, se deben implementar acciones correctivas como ajustar la temperatura del sistema de enfriamiento, separar el producto afectado, verificar tiempos y condiciones higiénicas, desechar el producto si representa un riesgo. Esto más que nada para permitir la inocuidad del pollo y pues prevenir una contaminación bacteriana en él. Muy bien, ahora pasamos al principio número 6, en donde vamos a comprobar que las cosas en el principio número 4 se estén haciendo de manera correcta y así que las acciones ejecutadas en la blanquita puedan ser validadas para el control del peligro biológico. En la calibración de equipos se comprobó y calibró la exactitud de los termómetros digitales contra patrones certificados, así garantizando que el límite de 4 grados centígrados fuera medido con precisión. También en la auditoría de registros se revisaron exhaustivamente las bitácoras y también la temperatura se confirmó documentalmente que el enfriamiento rápido se logró en menos de 4 horas en todos los lotes. También la verificación en sitio, en donde se supervisó visualmente el cumplimiento del proceso, y así confirmando las condiciones higiénicas del agua y la prevención del contacto cruzado y ausencia de plumas adheridas.